Se iniciaba la década de los años 20 del siglo pasado y el Jerez de entonces se vio sorprendido al oír una espléndida composición musical, la marcha Cristo de la Aspiración. Marcha que hoy en día sigue siendo incesantemente interpretada por constituir uno de los arquetipos musicales de las marchas profesionales de Semana Santa en España. Como sabemos, su autor fue don Germán Álvarez Belvedere, músico insigne que nació en Jerez de la Frontera el día 15 de diciembre de 1882 en el número 54 de la calle Larga, siendo bautizado un día después en el templo de San Miguel. Don Germán recibió de su madre, gran pianista, el amor por la música. Su innato talento se manifestó pronto. Con apenas 11 años interpretó magistralmente una pieza musical en el Círculo de Obreros Católicos y con solo 14 estrenó en la iglesia de Santiago unas plegarias dedicadas a la Virgen del Perpetuo Socorro, compuestas por él. Ese prometedor futuro como músico se vio en cierto modo obstaculizado al llegar a la adolescencia, pues su padre le premiaba para que se dedicara a la actividad vitivinícola de la familia en Jerez. No obstante, su vocación musical seguía incólume, por lo que don Germán encontró el modo de compaginar su actividad profesional relacionada con el mundo del vino con el desarrollo de su formación musical, cursando estudios en la Real Academia de San Isidoro. Fue su director, don Ángel Fernández Pacheco, discípulo del maestro Arrieta, quien le impartió clases de solfeo y piano. Cumplidos los 20 años, aprendió armonía de don Camino Pérez Monllor, músico mayor de Infantería de Marina, quien dejaría en él una honda huella. No cejaba, sin embargo, su padre en el propósito de que su hijo Germán se dedicara al negocio del vino, y él, para no contrariarlo, siguió con su dedicación a la actividad vinatera. Ello hizo que viajara frecuentemente a diversas capitales españolas como Madrid, Barcelona o Bilbao. Sin embargo, puesto que, como decíamos antes, su verdadera vocación era la música, aprovechó esos viajes comerciales para asistir a conciertos y relacionarse con los más prestigiosos profesionales de la música española de la época. Fue en 1910, ya con 28 años, cuando decidió definitivamente que su único medio de vida sería la música y fijó su residencia en Madrid. Allí acrecentó su formación musical recibiendo conocimientos de ilustres maestros, especialmente de don Bartolomé Pérez Casas, director de la banda Balabarderos y fundador de la Orquesta Filarmónica de Madrid. Corría el año 1912 cuando le fue hecho el encargo de dirigir la Orquesta del Gran Teatro de Madrid, y un año después obtuvo la plaza de músico mayor de Infantería de Marina, empleo que ocuparía hasta 1930. Más tarde, don Germán logró plazas como músico primero en Larache y después en el Ferrol y San Fernando. En esa primera etapa de músico militar en Larache coincidió con el gran compositor Manuel Manrique de Lara y Berri, discípulo de Chapí, quien ejerció sobre él una profunda influencia musical. Ya asentado profesionalmente, contrajo matrimonio en 1925 con María Teresa Pérez del Ángel. De ese matrimonio nacieron 8 hijos. Por esta época había fijado su domicilio en Jerez, primero en calle Honda, después en calle Santa Cecilia y por fin, en 1939, en calle Merced número 7, su domicilio definitivo en el que falleció. En 1926 fue nombrado director del Conservatorio Alejandro Odero de Cádiz. Allí coincidió con músicos tan reconocidos y famosos como Manuel de Falla y Joaquín Turina. 4 años después, en 1930, se hizo cargo de la Asociación de Cultura Musical, dando a conocer a grandes intérpretes de la época como el Cuarteto Calvet, José Cubiles, Ruiz Casaus, Juan Manén o Leopoldo Querol.
Ese mismo año, don Germán se hizo cargo de la dirección de la Banda Municipal de Jerez, empleo que le había ofrecido un año antes el consistorio jerezano. La presentación de la banda tuvo lugar en un concierto público celebrado el día 9 de octubre de 1930, festividad del patrón de la ciudad, San Dionisio Areopagita. En 1938, el Ayuntamiento de Jerez acordó la organización en las escuelas públicas de primaria del denominado Servicio de Instrucción Musical Complementaria y Canto, nombrando como director a don Germán, quien inició una intensa labor de difusión musical entre los alumnos de este grado. A partir de 1940, esa actividad didáctica se extendió a los centros religiosos de la ciudad, fraguando en la creación de coros infantiles, algunos de los cuales se convirtieron más tarde en renombrados orfeones. Fue este el tiempo en que don Germán recibió reconocimientos públicos y nombramientos honorarios, destacando de entre todos el de hijo predilecto de Jerez, aprobado por unanimidad en la permanente celebrada por el Ayuntamiento el día 20 de mayo de 1948. También fue esta la época en que, junto con otros jerezanos ilustres, fundó la Real Academia de San Dionisio de Artes, Ciencias y Letras. Años después, en 1963, recibió la Cruz del Mérito Naval, condecoración que le fue concedida por sus méritos con la Marina Española, encontrándose entre ellos nada menos que el de haber compuesto el himno de la Armada con letra de José María Pemán. Un día de otoño de 1968, el 11 de octubre, murió don Germán en su casa de la calle Merced, rodeado de toda su familia. Más allá de su biografía, cabe decir que don Germán Álvarez Beigbeder fue siempre un enamorado de su ciudad natal, comprometido con la labor de ensanchar la formación musical y el gusto por la música de los jerezanos, y extraordinariamente generoso con sus hermandades y cofradías. Profesionalmente destacó por ser un músico inmerso en el andalucismo musical. En sus composiciones se advierte enseguida su extensa formación en este arte. Su obra se caracteriza por su gran facilidad melódica y firmeza en la armonía. En ella encontramos todo tipo de composiciones, sinfónicas, pianísticas y oratorios, así como instrumentales para orquesta y banda de música. Igualmente, el catálogo de su producción es amplísimo. Incluye desde armonizaciones de canciones populares hasta obras de gran importancia para piano, cámara, orquesta, banda, escena y coro. No debemos omitir que don Germán es miembro integrante de ese grupo excepcional que en el mundo de las marchas profesionales se denomina grandes maestros, del que forman parte también José Font Marimón, Manuel Font Fernández de Larrán, Manuel Font de Anta, Manuel López Farfán, Emilio Cebrián, Pedro Gámez La Serna, Pedro Braña, Ricardo Dorado y Pedro Morales. Todos mantenían entre ellos firmes lazos de amistad y una continua comunicación. Entre sus primeras composiciones se incluyen las marchas procesionales. El gusto por componerlas le acompañó durante toda su vida y fueron, sin excepción, tan brillantes que aún siguen en el repertorio de las bandas musicales de nuestros días. La mayoría de esas marchas se crearon en el periodo que discurre entre 1900 y 1921, cuando compuso su marcha fúnebre más conocida, dedicada a la hermandad del Cristo de la Expiración de Jerez. Comenzó y acabó la composición de esta marcha, unánimemente considerada entre las 5 fundamentales de toda España, en Marruecos, en el campamento Venador, en la ciudad de Larache, en la que ejercía como director de la banda del primer regimiento de expedicionarios de Infantería de Marina. La marcha Cristo de la Expiración se identifica absolutamente con la Semana Santa de Jerez, tanto que se la considera popularmente
como el himno no oficial de ella. Contiene elementos y rasgos musicales que la hacen única y diferente del resto de las marchas. El uso de la modalidad en un contexto tonal que se aprecia ya en sus primeros compases, establecida en el modo de fa flamenco, una sonoridad llena de células y motivos de la estética andaluza y la introducción de elementos formales como el de la saeta en los últimos compases de la obra nos sugieren esa influencia nacionalista a la que antes nos referíamos, característica de la generación de los maestros. Pero no solo demostró don Germán su afecto por la Hermandad del Cristo de la Aspiración con la marcha que dedicó a su primer titular, sino que más tarde, en 1941, ya en plena madurez musical, compuso otra de una belleza arrebatadora dedicada a la Virgen. Así la tituló sencillamente, Virgen del Valle. Don Germán, hombre, como hemos dicho, de profundas convicciones religiosas, compuso ambas marchas inspirándose no solo en sus vivencias tras el paso de la Virgen del Valle, sino también por la gran devoción que su familia sentía por las imágenes de los titulares de la cofradía, pues tanto su madre, doña María de los Ángeles Belvedere, como sus hermanos Juan Manuel, José María y Francisco eran cofrades de la hermandad. Queremos acabar señalando que los dos primeros mantuvieron su vínculo con la cofradía incluso cuando ya no vivían en Jerez y nunca faltaron a la cita anual de San Telmo la tarde del Viernes Santo. Ahora quiero bolillo, ¿eh? Aquí te viene la cocina ahí, aquí. Atento, ya me salgo. Seguimos de frente, seguimos de frente. Vamos a salir de ahí. Vamos a salir de ahí. Agustín, mi hermano, de izquierda adelante. Vamos a salir de aquí. Bueno, Agustín a la izquierda adelante. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Un poquito más de frente, Agustín, mi hermano. Un poquito más. Bueno. La izquierda adelante, la derecha atrás, poco a poco. En todas las manos, Agustín, mi hermano. Dele, en todas las manos, artista. El talón siempre en el suelo, valiente. Así, mi gente buena, sí. Sí, mi hermano, campeón de categoría.
vaya para atrás. Así, cortita la mesilla, artista. Cortita. Así, gente obediente. Buena, Agustín, mi hermano. Bueno, la izquierda adelante. Un poquito más a la derecha atrás. Un poquito más a la derecha atrás. Un poquito más. Bueno, venga de frente. Alargar paso un poco. Seguimos de frente. Bueno, córtalo. A la derecha, a la izquierda. Con las manos, aquí, mi hermano. Bueno, a la izquierda, a la derecha, bueno. Venga de frente poco a poco, la izquierda adelante un poquito.